Hola muchachos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a su clase número 7 de nuestro curso de gestión o gerencia de proyectos de construcción con mejores prácticas del Project Management Institute y de la metodología Building Information Model. Por favor, confírmenme que me están escuchando. Listo. Digamos que hoy, muchachos, hoy tenemos una agenda un tanto apretada, entonces voy a entrar en materia de una vez. Recuerden, por favor, que si tienen inquietudes de Revit específicas, la vez pasada les di un contacto de una persona con la que se pueden apoyar, como que los ayude y les colabore, porque, pues, digamos que el curso no me da para atender de pronto todas las inquietudes. Entonces, si quieren, hacia el final me recuerdan y les vuelvo a dar como el contacto de la persona que les pueda ayudar, ya como en los temas específicos de su modelo. ¿Listo? Vamos a ir a, digamos que, a continuar avanzando, ¿sí? Y en principio deben estar viendo aquí en el fondo de la pantalla el mapa de procesos del PMBOK sexta edición. Recordemos, por favor, que en la última clase, digamos que, o en las últimas clases, pues barrimos estos 4 procesos, ¿sí? Después, primero desde la perspectiva de lo que indica el PMBOK sexta edición, de cómo se constituye pues un plan de gestión del alcance y una línea base del alcance, y luego, ¿sí? Entramos a ver la metodología BIM, que en la metodología BIM casi que lo que yo decía es la analogía, ¿sí? Si uno trata de complementar, que es lo que hace este curso, trata de complementar las mejores prácticas del PMBOK, entonces lo que hace es que pone ese BIM 3D, que ese BIM 3D lo que busca es hacer pues que tengamos un prototipo, un modelo ya con unas características, con una información asociada y que sería muy interesante si uno además de tener un documento de alcance, pues tiene un modelo 3D, ¿sí? Que fortalezca al final su línea base de alcance, que sea una herramienta un poco más tangible, que sea una herramienta que uno pueda, en la que pueda apoyarse y que le sirva a uno para recibir observaciones, para hacer ajustes y finalmente para que ese sea el acuerdo que uno tiene con su cliente, ¿sí? Con sus involucrados. De esa manera, entonces, hoy vamos a entrar en este otro grupo de procesos que les estoy señalando aquí, ¿sí? Que son básicamente 5 procesos y que si ustedes miran, creo que ya lo había mencionado, pero de manera análoga, como estos 4 procesos buscan 2 grandes objetivos, que uno es obtener un plan de gestión, el plan de gestión del alcance y obtener una línea base, pues los otros 5 de manera análoga buscan lo mismo, ¿sí? Entonces, estos procesos uno podría resumir que el objetivo que buscan es obtener el plan de gestión del cronograma y obtener la línea base de cronograma, ¿sí? Entonces, eso para que no lo perdamos de vista, porque al final, después de que barramos esos procesos, debemos tener una línea base de cronograma. Pues, además del plan de gestión de cronograma, que ustedes ya saben que hará parte, que será un capítulo del plan para la dirección del proyecto. ¿Listo? Y con eso entonces nos vamos ya a entrar como en el detalle de cada uno de estos procesos. ¿Hasta ahí me siguen? Por favor, confírmenme. Listo, perfecto. Entonces, vamos a arrancar de ahí y vamos a ir a nuestra presentación. ¿Listo? Y en nuestra presentación, entonces vamos a arrancar desde el primer proceso que es planificar la gestión del cronograma. Digamos que en este proceso no voy a gastar tiempo, entre otras cosas porque ya les mostré en las primeras clases un plan de dirección del proyecto y les mostré que más o menos, digamos, ahí se compilan una serie de planes de gestión, dentro de eso es el plan de gestión del cronograma. Y les mostré que el plan de gestión del cronograma, pues lo que busca es poner unas reglas claras de cómo se gestiona el cronograma durante el proyecto, ¿sí? Entonces, recuerden, solo como herramienta mnemotécnica, que siempre que se hable de plan de gestión, se está mencionando o se está haciendo referencia
a reglas de juego, a cómo, a un documento que indica el cómo, que indica en este caso cómo se construyó el cronograma, cómo se hace el control del cronograma, cómo se comunica el cronograma, cómo se implementa un cambio de cronograma en caso de que se requiera, bueno, todo el cómo del cronograma en este caso. Entonces, voy a pasar y en adelante todo lo que sea planes de gestión van a ser muy rápidos porque el concepto básicamente es el mismo. Después de eso, digamos que el siguiente proceso que tenemos ahí en ese orden se llama definir las actividades, ¿sí? Y definir las actividades, recuerden que digamos que del grupo de procesos del alcance traemos una WS, ¿sí? Que aquí miramos una estructura de WS que básicamente es descomponer el proyecto nuestro en una serie de entregables o paquetes de trabajo. Pero dijimos que una de las reglas era que esos entregables pues no debían llegar a actividades, ¿sí? Seguían siendo paquetes de trabajo. Podrían ser capítulos de nuestro presupuesto, podrían ser entregables, pero nunca a nivel de actividades. Definir las actividades, dice el PMBOK, que mediante esta herramienta que se llama descomposición, lo que se hará es coger un paquete de trabajo y ahora sí llevarlo a nivel de actividades, ¿sí? Entonces, ahora sí consiste en que si, por ejemplo, ustedes llegaron en su último nivel a un paquete de trabajo que se llama cimentación, entonces uno como que empiece utilizando pues esta herramienta de descomposición, utilizando juicio de expertos, reuniones, planificación gradual, que ya saben ustedes que es una herramienta únicamente que se utiliza para ir manejando el proyecto de acuerdo con el nivel de madurez y de detalle que tenga. Lo único de lo que se trata es coger un paquete de trabajo y decir, bueno, ¿qué actividades lo componen? De tal manera, muchachos, que para ustedes no será raro, ¿sí? Que en esta diapositiva que les muestro, pues de aquí lo que salga sea una lista de actividades y de una vez una lista de hitos. Entonces, digamos que de una vez voy a aprovechar para hablarles de los hitos. Los proyectos, recuerden que cuando vimos línea base del alcance, vimos que el documento de alcance era el documento donde se consignaba el detalle del alcance del trabajo a realizar, no solo del entregable final, del edificio, de la obra civil, sino todo el trabajo que había que hacer para llegar a ese entregable, ¿sí? Y dije que la WS era una herramienta que a mí me gustaba mucho, particularmente porque era una forma de ver de manera ejecutiva el alcance, ¿sí? Y cuando hablo de manera ejecutiva, quiero decir que la WS es una buena herramienta, por ejemplo, para comunicarse con la alta gerencia, ¿sí? Dije que alguna gente subvaloraba la WS, pero que me parecía esencial porque puede ser que un alto ejecutivo de nuestra empresa no tenga el tiempo para leerse un alcance de 30 de pronto páginas o algo de ese estilo, ¿sí? En un proyecto grande pueden ser cientos de páginas. Pero una WS que normalmente se presenta en una diapositiva, ¿sí? Sí le puede dar a un alto ejecutivo una idea clara de lo que incluye el alcance del proyecto. Hago ese recorder y sencillamente para indicar que los hitos, ¿sí? El cronograma de hitos, más adelante enfatizaré en eso y seré un poco más detallado, pero los hitos aquí cumplen el mismo objetivo. Cuando uno está gerenciando proyectos, en vez de ir a la alta gerencia y presentarle un cronograma como nosotros lo conocemos, que básicamente es una lista de actividades con fecha de inicio, fechas finales y un diagrama de barras de Gantt, ¿sí? Si tenemos un proyecto que tiene 1000 líneas, cuando se lo mostremos a la alta gerencia, eso a ellos no les dice nada, ¿sí? Porque 1000 líneas para uno que está en el detalle, pues seguramente sea una herramienta adecuada, pero para la alta gerencia hay que buscar una herramienta más ejecutiva. Y ahí es cuando entonces quiero hacer esta analogía. El diagrama de hitos es, o más bien, la WS es al documento de alcance, ¿sí? Lo que el diagrama de hitos es al cronograma, ¿sí? Es decir, cumple esa misma función de que nos podamos comunicar de manera ejecutiva con la alta gerencia. Voy a dar de una vez
la definición de hito, no sé si, confírmenme si ya con ustedes la había dado en algún momento. ¿Sí? ¿Se había dado la definición de hito en algún momento o no, muchachos? Listo. Entonces, un hito es un evento, ¿sí? Digamos que al decir evento, ya estoy diciendo que es muy corto en el tiempo, que se asume instantáneo, que se asume instantáneo, ¿sí? O que se asume de duración cero, es lo mismo. Es un evento que se asume instantáneo, ¿sí? Y que sirve de punto de control para el proyecto. ¿Mm? Entonces, cuando uno está hablando de hitos, ¿sí? Normalmente uno tiene una serie de actividades en su proyecto. Tiene aquí, imagínense que cada una de estas líneas es una actividad. ¿Mm? Entonces, básicamente, imaginen que esta primera línea es la excavación manual, esta segunda es el armado, el solado de vigas de cimentación, esta la tercera es el armado de acero, esta cuarta es el vaciado de vigas. Imagínense que esas son actividades y que de ahí para abajo hay muchas, en un paquete de trabajo que se llama cimentación. Imagínense que esas son las actividades. ¿Mm? Uno puede buscar hitos intermedios entre las actividades. Entonces, los hitos son eventos relevantes. Entonces, por ejemplo, uno puede colocar un hito que se llame fin excavación manual. ¿Sí? Fin excavación manual. Ojo que no estoy hablando de la actividad de excavación, estoy hablando del instante, el momento en que la excavación se termina. ¿Sí? Por ejemplo, fin cimentación, por ejemplo, obtención licencia de construcción, por ejemplo, firma de acta de inicio, por ejemplo, fin contrato, ¿sí? Son eventos dentro del cronograma, muchas veces incluso asociados a actividades, porque cuando uno dice, por ejemplo, fin excavación manual, estoy asociando el hito a la terminación de una actividad, pero son eventos puntuales que nos sirven de control. No sé si sea claro como en la explicación que doy. Listo. Ahorita, Jorge, les voy a mostrar en el project rápidamente cómo se mete cómo se pone un hito, que no es más que, o sea, en project para fines prácticos, lo que uno hace es que crea el hito y le pone duración cero, ¿sí? Y él le crea un rombito, que es como la convención que normalmente se utiliza, y uno sabe que eso es un hito, ¿sí? Aun cuando a mí, pues yo particularmente cuando hago presentaciones a la alta gerencia, yo no cojo el diagrama de hitos que me bota Project porque me parece un tanto insípido e incluso no es tan claro para seguimiento. Ahorita voy a ver si les puedo mostrar uno que creé con mis estudiantes de la Católica, se los muestro, pero hacia el final, cuando termine de explicar esto. Entonces, por el momento, lo que me interesa, muchachos, es que tengan claro que de esta actividad salen, de este proceso salen el listado de actividades en las que se descompuso un paquete de trabajo y unos hitos candidatos, ¿sí? Una relación de hitos. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí es claro como el alcance de este proceso? Listo. Vamos a pasar entonces al siguiente proceso. El siguiente proceso es secuenciar las actividades, ¿sí? Y secuenciar las actividades, digamos que es el objetivo de ese proceso, es eh, buscar las relaciones que hay entre actividades, ¿sí? Entonces acá muchos de ustedes que ya han visto cursos básicos de administración o pues hablo de básicos, pero pueden ser básicos o avanzados, han visto pues aquello de las precedencias, ¿no? Entonces hay unos tipos de relaciones entre las actividades. También aquí se habla de los adelantos y los atrasos que pueden tener las actividades. Miren, adelantes y atrasos de actividades para finalmente tener como todos los insumos y en el siguiente proceso,
después de estimar las duraciones, poder, digamos que, determinar un cronograma. Entonces aquí, repito, básicamente el objetivo de este proceso es buscar esa relación entre las actividades, es decir, en el proceso anterior solo la listé, aquí tengo que ya como sentarme a pensar en detalle y decir, bueno, ¿cuál va antes que cuál? ¿Necesito que la que va antes termine totalmente o será que las puedo arrancar al tiempo o la puedo arrancar un poquito desfasada o qué pasa si la adelanto, si la atraso? Aquí es donde hago eso según el PEM. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso secuenciar actividades. Y entonces en las próximas diapositivas, digamos que en el caso del PMBOK habla como de dos metodologías, ambas son diagramación por precedencia, ¿sí? Estas, digamos que el PMBOK utiliza ese método de diagramación por precedencias, utiliza esta actividad en el nodo, ¿sí? Este método de actividad en el nodo, que es este, y utiliza este de actividad en la flecha. Digamos que yo no lo voy a explicar, el PMBOK lo explica sencillamente porque este método, por ejemplo, cuando uno está presentando la certificación para el examen PMP, este es un método abreviado para calcular. Este es un método abreviado para calcular duraciones, este de acá. Es un método abreviado para calcular duraciones. Entonces, cuando uno presenta el examen, que el tiempo es como tan apretado en algunas preguntas, entonces les recomiendan que utilice este. Pero este tiene una filosofía un poquito diferente. Entonces, con el fin de que nosotros utilicemos el que utiliza Project, básicamente vamos a trabajar con este método de la izquierda, que es el método de actividad en el nodo. Y básicamente lo que hay para señalar en esta diapositiva es que en el método que nosotros utilizamos, cada actividad estará, digamos que, representada por una cajita, por un rectángulo, ¿sí? Entonces, cada actividad la voy a señalar como un rectángulo. En este caso, actividad A y actividad B. La flecha lo que indica es el sentido en el que avanza el tiempo. Entonces, en este caso que la flecha va hacia la derecha, quiere decir que la actividad B está después de la actividad A, ¿sí? Y cuando se coloca así, en este sentido, eso es lo que se llama una relación fin-comienzo, ¿sí? Fin-comienzo. Quiere decir que la actividad B necesita que la actividad A se haya terminado plenamente para poder arrancar, ¿sí? Este es como un tipo de relacionamiento que en realidad es el más importante de todos. Incluso, pues algunos de ustedes utilizarán otras metodologías y serán programadores incluso avanzados, pero a mí me gusta la relación fin-comienzo para modelar cualquier cronograma, porque le encuentro muchas ventajas, por ejemplo, cuando uno desplaza un cronograma. Algunas de estas otro tipos de relacionamientos pueden desordenar el cronograma cuando uno lo mueve o cuando hace cambios. Entonces, aquí en este tipo de relación final a inicio se llama aquí en el libro, se llama en el PMBOK, ¿sí? Pero voy a utilizar final comienzo porque después vamos a ver que en Project se coloca la sigla FC, que significa final comienzo. Hay otro tipo de relacionamiento que menciona, digamos, el PMBOK, que es inicio a inicio, que en este caso lo que digo es que forzo a la actividad B a que arranque al mismo tiempo con la actividad A. ¿Sí? Es decir, si esta fuera la línea de inicio de las actividades, estoy forzando a que B arranque al mismo tiempo que arranca A. Y este tipo de relacionamiento que es final-final, si esta fuera el final, esta línea representara el final en el tiempo, el final de la actividad A, forzo a que B termine el tiempo con A. ¿Listo? Hay otro tipo de relacionamiento que es inicio a comienzo, es muy poco utilizada, entonces esa la voy a obviar para fines, digamos, de avance aquí de lo que necesitamos. ¿Listo? ¿Hasta ahí me siguen todos? Listo, perfecto. Y después, entonces, fíjense este cuadrito que está en la parte de arriba de aquí de esta diapositiva.
Aquí en este solo cuadro están los dos procesos que hemos visto en el péndulo. Este sería identificar las actividades. Identificar las actividades. Este sería secuenciar las actividades, ¿sí? Decir cuál va antes de cuál. ¿Mm? Entonces aquí voy a leer esta sigla como la tiene explicada este libro. Dice, mire, B, depende de la actividad A en una relación fin-comienzo. Y esta última parte, ¿sí? Este más 4 días, son lo que se conocen como adelantos o atrasos. Entonces aquí en el ejemplo, pues se muestra eso, ¿sí? Este es un ejemplo, pues, el que trae el libro es un ejemplo de un proyecto, digamos, haciendo una analogía de si certificarse PMP fuera un proyecto, ¿qué pasaría? Pero imagínense que esta actividad es el recebo compactado y este es el vaciado de la losa de contrapiso. Entonces lo que estamos diciendo en esta sería que este vaciado de losa de contrapiso no se puede arrancar hasta que el recebo no se haya instalado plenamente, ¿sí? Pero es posible que por alguna razón necesitemos que el recebo no se instale, perdón, que el vaciado de losa de contrapiso no se haga inmediatamente, el recebo se instala, sino que se tiene que dejar algún tiempo por alguna razón o demás. O incluso, por ejemplo, en el caso de las carreteras, cuando uno hace vaciado y luego tiene que entrar a hacer, por ejemplo, demarcación horizontal, ¿sí? Demarcación horizontal, entonces hay que dejar que, hablando pues en este caso de concreto rígido, hay que dejar que el concreto frague un par de días para que adquiera algunas de sus propiedades mecánicas, ¿sí? Entonces es posible que uno la siguiente actividad la tenga que retrasar. Se hace, estos 4 días son los que se ven representados así. Esta formulita que se ve aquí sencilla es la misma que utiliza Project. Es decir, que en Project uno le dice a esta actividad con cuál está relacionada, en este caso con A, luego le dice el tipo de relación, si es fin-comienzo le dice FC, si es comienzo-comienzo CC, si es fin-fin le pone FF, y luego le dice si tiene adelantos o atrasos. En el caso en Project de que uno no le ponga nada, sino solo diga, oiga, B, la predecesora es A, si no le pone nada, él asume inmediatamente que la relación es fin-comienzo. Entonces ya se la amarra en una relación fin-comienzo. Entonces, de eso se trata básicamente el proceso de secuenciar las actividades, es decir, ponerlas en orden, encontrar un orden lógico entre las mismas, aplicar adelantos y atrasos y ya básicamente. Con eso, lo que uno puede obtener es este diagrama de red, ¿sí? Esto es lo que se conoce como un diagrama de red. Y ojo, muchachos, que tengo que hacer una aclaración más, digamos, que espero que como que sea claro con lo que voy a decir. Cuando uno monta un diagrama de red, ¿sí? Se ven los relacionamientos entre las actividades. Es decir, yo le puedo decir que B depende de A, o sea, en una relación fin-comienzo, ¿sí? Esta, por ejemplo, que dice acá, es también que G depende de F, o sea, la predecesora de G es F en una relación fin-comienzo, ¿sí? Pero además tiene un atraso de 15 días. ¿Sí? Es decir, G no puede terminar, no puede arrancar inmediatamente de F, sino después de 15 días de que haya terminado F. ¿Sí? Entonces, este es un diagrama de red. Ojo con el diagrama de red que, fíjense que uno podría pensar que como el tiempo transcurre hacia la derecha, ¿sí? Como el tiempo transcurre en este sentido, estas actividades todas acaban al mismo tiempo y no necesariamente es así, ¿sí? Es decir, un diagrama de red, las cajas todas son del mismo tamaño. Quiero decir que lo largo de la caja no representa la duración de la actividad. ¿Mm? Entonces, esta puede ser que tenga un periodo de 6 días, esta una de 3, esta una de 2. Todas arrancan desde 0, entonces esta va a durar más tiempo. Esta dura hasta el día 6, esta durará hasta el día 3, esta hasta el día 2. Fíjese que ahí no se ve representado eso. Donde se ven representados, digamos que esa escala de tiempo es en la otra herramienta que también hace parte de la línea base de cronograma, que es las barras de Gantt, ¿sí? O diagrama de barras, o barras de Gantt, o diagrama de Gantt, como lo quieran llamar. ¿Me siguen hasta ahí? Listo. Entonces lo que resulta claro es que, digamos que uno corre un diagrama de red
y o más bien, que con los dos procesos que ya hemos surtido hasta acá, que es identificar las actividades y secuenciar las actividades, uno puede armar un diagrama de red. La estructura, esta estructura ya la puede armar. Ahora, entonces sigue el siguiente proceso, ¿sí? Que el siguiente proceso es estimar la duración de las actividades. Aquí algo me quedó mal en la diapositiva. Estimar la duración de las actividades, ¿sí? Y estimar la duración de las actividades es que yo ya tengo actividades, ya tengo el relacionamiento que hay entre ellas, tengo que ponerle duraciones, ¿sí? Y en estimar la duración de las actividades, pues, eh, el PMBOK habla de una serie de técnicas. Algunas yo ya se las conté a ustedes. Entonces, aquí habla de estimación análoga y paramétrica. Yo ya les expliqué a ustedes en las primeras clases de qué se trataba eso, qué era esa vaina. Es decir, que yo utilizo o analogías con otros proyectos o utilizo parámetros que me permitan calcular las duraciones. Obviamente, esas dos primeras técnicas que les he mostrado se aplican sobre todo a los proyectos en las fases incipientes, ¿sí? En las fases 1 y 2 principalmente, ¿sí? Cuando uno pues no puede hacer nada más detallado porque pues precisamente no tiene el detalle del proyecto. ¿Sí? Entonces ahí las utiliza. El PMBOK habla de una tercera técnica que es una estimación por tres valores. Es una técnica que, digamos, yo se las voy a explicar brevemente, pero después la pueden desechar porque para el tipo de proyectos que nosotros desarrollamos, rara vez aplican, ¿sí? Porque parte de la premisa de que usted calcula un tiempo esperado para su actividad, ¿sí? La calcula con base en tres tiempos, un tiempo optimista, un tiempo más probable y un tiempo pesimista, dividido en tres. Esto es para el caso de estimación por tres valores y triangular. Es decir, triangular es uno de los tipos de estimación por tres valores. Hay otro que es beta, pero en realidad les voy a explicar solo uno porque los dos usan las mismas variables. Mire, tres variables, ¿sí? Tres variables que son estas mismas. Entonces les decía, nos pide que calculemos el tiempo esperado como el promedio del tiempo optimista más el tiempo probable más el tiempo pesimista dividido en tres. Entonces a mí no me gusta y en realidad no le he visto aplicación porque parte de la premisa que para cada actividad usted ya debiese tener tres tiempos, ¿sí? Uno optimista, uno probable y uno pesimista, y calcular un tiempo esperado. Entonces mi lógica muchas veces, mi lógica lo que me ha dicho la mayoría de oportunidades es, oiga, muy difícil que uno tenga tres actividades, o sea que para calcular una actividad o la duración de una actividad, tenga que tener tres duraciones de la actividad. Pues más bien para eso, si yo ya tengo tiempos más probables, pues esos es los que utilizo, ¿sí? Eso es lo que me dice mi lógica. Entonces se los cuento, pero digamos que esto no es de mucha aplicación en el sector de la construcción. Habla de otro tipo de estimación que es estimación ascendente, que esto, digamos, es lo que hace un proyecto cuando uno desglosa paquetes de trabajo. Si yo tengo aquí un paquete de trabajo con tres hijitos, ¿sí? O sea, desglosé, descompuse es la palabra de cara al PMBOK, descompuse este paquete de trabajo en estos que son sus hijitos y este me vale, se lo voy a explicar con plata, o sea, con dinero, estamos en cronograma, se los voy a explicar con dinero, pero aplica exactamente igual. Si este me vale 10 millones de pesos, si este me vale 12 millones de pesos y este me vale 5 millones de pesos, él ya sabe que este, por tanto, me valdrá 27 millones de pesos. Eso es lo que el PMBOK llama estimación ascendente, ¿sí? Es decir, cuando uno, por ejemplo, desarrolla un proyecto, ¿sí? Uno no le pone valores a los paquetes superiores, ¿sí? Sino que uno va construyendo de abajo hacia arriba. Es decir, empiezo a colocarle a mis actividades duraciones y precios y él me las va sumando en el paquete de trabajo de arriba y inmediatamente me lo suba en el de arriba, me lo suma en el de arriba y de aquí en el de arriba, hasta que si yo coloco un precio, una duración acá, él me empieza a representar eso acá a nivel de proyecto, ¿sí? Entonces me dice, ya el proyecto lleva 27 millones de pesos. ¿Me hago entender con esa explicación?
Listo. Y se habla de otro análisis de reserva. Esta es otra de las técnicas que habla. Entonces, en análisis de reserva, vuelvo y les digo, cuando hice la apertura del curso, una de los objetivos o de las razones que yo veo y por medio de las cuales los motivo a que tomen este curso, es que hay algún léxico, alguna terminología que utiliza el PMBOK y que uno de alguna manera utiliza términos más burdos para llamar algo que es más o menos lo mismo en el PMBOK, ¿sí? Entonces casi que les hacía el llamado, bueno, uno podría pulir un poco su terminología. Puede que al principio lo miren un poco raro porque la gente no la conoce, pero uno pues se da ese caché de que utiliza terminología del PMBOK y de las metodologías. El análisis de reserva es que yo calculo una duración, ¿sí? Y si considero prudente, le puedo colocar lo que nosotros llamamos un colchón, ¿sí? Un colchón. Que eso en el PMBOK no se llama colchón, sino que se llama una reserva, ¿sí? Una reserva. ¿Mm? Entonces, fíjense que el PMBOK lo permite. Lo que pasa es que las reservas normalmente deben estar asociadas a riesgos. Más adelante les voy a hablar en el tema costos de eso, ¿sí? Pero podría uno eventualmente en una actividad, después de hacer un análisis de riesgo, por ejemplo, la excavación manual, si uno determina que le va a coincidir con la etapa de lluvia, ¿sí? Entonces, más allá de que uno la calcule el valor, podría dejar una reserva, ¿sí? De ahora en adelante no vamos a decir colchón, sino reserva. ¿Sí? Una reserva para que en caso pues, de que se materialice el riesgo no tenga esa holgura de tiempo. ¿Listo? Y antes de salir de aquí, muchachos, les voy a hablar de algo que no dice el PMBOK. Anteriormente, en versiones pasadas lo decía, pero lo quitaron. Pero creo que para los proyectos nuestros sí que es bien importante. La estimación más importante que utilizamos nosotros ya en una fase de detalle, en una fase 3, para poder establecer la línea base de cronograma, es el cálculo de duraciones basados en rendimientos, ¿sí? Y el cálculo de duraciones basado en rendimientos funciona mediante esta fórmula, que ustedes ya la deben conocer, que la duración de una actividad es igual a la cantidad dividida en el rendimiento por cuadrilla día, esto es por cuadrilla día, perdón, aquí no es dividido en día, sino cuadrilla día, multiplicado por el número de cuadrillas, ¿sí? Esta que es la ecuación que realmente uno utiliza. Entonces voy a hacer un análisis, me voy a gastar un poquito de tiempo haciendo este análisis aquí brevemente. Fíjense que entonces, pues si uno está en una fase, digamos que 3, en una fase ya de detalle, pues tiene cantidades, ¿sí? O sea, las cantidades vienen de los planos o de Revit, las ha exportado, o si sigue trabajando en la metodología CAD, pues las ha sacado, pero ya avanzaron los diseños, entonces las tiene, ¿sí? Se supone que entonces usted aquí, pongamos el ejemplo de excavación manual, entonces usted tiene 120 metros cúbicos de excavación manual, ¿sí? Fue y a los planos, sacó cantidades, toda la vaina y lo conoce. ¿Listo? Luego, usted arma una cuadrilla, ¿sí? Usted arma una cuadrilla. Normalmente, las cuadrillas típicas, pues uno ya las conoce, ¿sí? Es decir, si hace una excavación manual, entonces pues dependerá de muchas variables, del tipo de suelo en el que vaya a hacer la excavación. Pongamos que sea material suelto, ¿sí? Entonces ya las empresas que ejecutan obra, pues ya las conocen. Entonces, ya están armadas las cuadrillas. Entonces, supongamos que en este caso, yo voy a armar una cuadrilla de un oficial y 2 ayudantes, supongamos. Podría ser incluso solo ayudantes, podría ser, pero casi que las empresas ya tienen definido eso o lo definen en función del proyecto. Y esas, digamos que para esa cuadrilla hay un rendimiento asociado, ¿sí? Entonces, no sé, voy a poner que para el caso que yo utilicé, tengo 3.5 metros cúbicos, ¿sí?
por cuadrilla por día de trabajo. ¿Listo? En muchos casos, digamos que si usted está arrancando una empresa nueva y entonces hay una actividad muy atípica, puede que usted no tenga ese dato, pero lo recomendable es que uno, incluso si le toca, vaya y en otra obra haga la prueba, es decir, conforma la cuadrilla, pone a excavar, los pone a excavar una semana, mide qué cantidad ejecutaron, ¿sí? Entonces esta cantidad dividida en el número de días, pues saca un rendimiento, ¿sí? Pero, o también, o incluso hay referencias bibliográficas, ¿sí? Lo que pasa es que, pues ustedes saben que los rendimientos varían en función de muchas variables, ¿sí? Entonces, lo ideal es que uno en la empresa tenga ya como unos rendimientos y demás. ¿Listo? Entonces, casi que uno, si analiza esta ecuación, entonces este lo conoce de los planos. Este está en función de algunas condiciones de la obra y en función del tipo de cuadrilla, pero será un valor fijo para su obra. ¿Sí? Será un valor fijo, pues estimado, pero fijo. ¿Mm? Entonces, realmente donde uno tiene la posibilidad de reducir la duración de las actividades es en el número de cuadrillas. ¿Sí? Y eso también, digamos, es cierto hasta cierto punto, ¿sí? Porque también sabemos que hay un punto donde usted no puede seguir metiendo cuadrillas porque entonces ya pierde ineficiencia, ¿sí? Yo siempre cito este ejemplo y es que no porque uno ponga a 9 mamás a tener un bebé, lo tienen en un mes, ¿sí? Hay un orden, ¿sí? Hay un orden lógico también de las cosas, hay unos procesos naturales. Entonces, el número de cuadrillas, ¿sí? Si usted tiene 120 metros cúbicos para excavar con una sola cuadrilla y mete una segunda cuadrilla, puede que el tiempo se le reduzca a la mitad. ¿Mm? Pero no siempre será así. Entonces acá le toca a uno acudir un poco a su experiencia, ¿sí? Para saber hasta qué punto es eficiente seguir agregando cuadrillas. Pero bajo esa restricción, bajo ese comentario que hago, la variable casi que uno tiene es el número de cuadrillas. ¿Mm? Entonces acá tendrá, no sé, 3 cuadrillas, ¿sí? Y entonces si aplica la ecuación, fíjense, cuadrilla se le va con cuadrilla aquí, ¿sí? Metro cúbico se le va aquí con metro cúbico. Este día que estaba en la parte inferior, en el denominador del denominador pasa al numerador, ¿sí? Y entonces esto le dará una duración. ¿Mm? Hay otro concepto que además explico en mis cursos de especialización, que es un concepto que es de mi autoría, ¿sí? Y es un tema que yo denomino actividades mandantes, ¿sí? Esta fórmula también tiene un asterisco que uno debe mencionar acá. Y es que eso es cierto para un grupo de actividades. ¿Sí? Me refiero, hay actividades, si por ejemplo usted está evaluando en la construcción de una losa de el vaciado de una losa de cimentación, ¿sí? Entonces usted va y le calcula la duración al vaciado y le da esto, le da esto. Supongamos que esos son 2 días, ¿sí? Que la va a vaciar en 2 días. ¿Mm? Si usted aplica la misma fórmula para esto, digamos que para otra actividad que puede ser el armado de acero, que es una actividad preliminar, ¿sí? El armado de acero, como los manes son tan prácticos y tan rápidos, lo hacen en un día nomás. ¿Mm? Pero esta, o sea, si usted le aplica la fórmula al acero, le da un día. Si le aplica la losa, le da 2 días la misma fórmula. Entonces, lo que yo digo es que usted debe identificar las actividades que marcan el ritmo. Por ejemplo, en esta actividad, en el vaciado, ¿sí? Me lo marca el vaciado y no el armado de acero. Y en función de esa, ¿sí? De esta que le determiné, yo coloco o asocio la otra actividad. Perdón, aquí me pasé. Asocio la otra actividad. De lo contrario, me darán actividades que parecen ilógicas, es decir, el armado de acero, ¿sí? Es, si uno mira en este modelo, es raro porque no puede uno empezar a vaciar la losa, ¿sí? Después y después ponerle el acero. Si este es el tiempo, si en este sentido es el tiempo, ¿sí? Aquí lo que está simbolizando es que el armado de acero iniciaría después de que uno ha vaciado. Y si uno la pone aquí,
lo que indicará es que uno pone el armado de acero en simultánea, está vaciando, pero que termina el armado de acero antes de vaciar la losa. No sé si pueda ser así, es posible. Entonces, lo que mi recomendación es que uno le calcule esa duración a grupos de actividades y se la calcule a la actividad crítica en términos de que es la actividad que le marca la duración de un conjunto de actividades. ¿Listo? ¿Hasta ahí soy claro, muchachos? Listo. Entonces, nada, eché ese carretazo solo para decirles que surtido este proceso, muchachos, uno al final lo que debiese tener es una tabla, básicamente, mírenlo así como una tabla, que tenga columna 1, actividades, columna 2, precedencias y columna 3, duración de actividades. Y en la práctica, eso es lo que le pide a uno un project para que uno pueda, digamos que sacar diagrama de red, diagrama de barras o de Gantt y cronograma de hitos, no más. ¿Listo? Entonces, por ende, el proceso que sigue después de eso que les he mostrado se llama desarrollar el cronograma. Y desarrollar el cronograma es meter ya todas esas variables que les dije, las actividades, las precedencias, la duración de las actividades para sacar la línea base del cronograma. ¿Sí? Mire este cuadrito que tienen acá. Actividades, precedencias, duraciones, todo eso asociado a un paquete de trabajo. Entonces ya desglosaron ese paquete de trabajo y pueden irlo a modelar en Project. ¿Listo? Y lo que debe salir al final de ese proceso es esto, la línea base de cronograma, ¿sí? Que la línea base de cronograma estará integrada, ya lo dije en algún momento, pero lo repito, por 3 entregables. Diagrama de red, que es este que ven acá, diagrama de red. Diagrama de barras, y este que ven acá, diagrama de barras. Y cronograma de hitos. Esos son los 3 entregables que componen la línea base y que al final uno deja congelados antes de pasar a la fase de ejecución. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno. Listo. Hay otra serie de conceptos que explico normalmente en los cursos que oriento y que son de mucho valor, pero en este curso digamos que tengo que cortarlos un poco por el tiempo. Cómo hacer compresión de cronograma, ¿sí? Cómo determinar las rutas críticas, cuáles son los criterios para, de nuevo, para una compresión de cronograma, cómo utilizar la técnica de nivelación de recursos, cómo sacar una curva S a partir de ahí, ¿sí? Entonces, eso digamos que si tienen alguna inquietud sería que lo consulten en libros, aquí por temas de tiempo no podemos ir a ese nivel de detalle. Con eso, muchachos, muy rápidamente hemos pasado sobre, digamos, ese grupo de procesos, esos 5 procesos del PMBOK que nos permiten tener la línea base de cronograma. Ahora voy a hacerlo rápidamente esto mismo en un project, ¿sí? Lo voy a hacer en un project. Y lo voy a hacer rápidamente. Voy a mostrarles cómo se hace cada proceso en el project, ¿sí? Y la invitación es que miren otro video que tengo colgado ahí en los videos de YouTube, que es solo de project. Ahí lo explico un poco más, con un poco más de detalle, ¿sí? Aquí lo voy a hacer muy rápidamente porque lo que me interesa es tener un cronograma al final que pueda unir después con nuestro modelo en Revit. ¿Me siguen? Listo. Entonces, aquí estoy abriendo el project.
¿sí? Y les voy a mostrar pues algunas cosas breves y luego voy a ir como muy al grano en la explicación. ¿Mm? Para que ustedes lo puedan replicar, lo puedan cacharrear y demás. En este momento deben estar viendo en sus pantallas un proyecto que yo tengo abierto. Entre otras cosas, muchachos, una de las cosas que me tocó hacer es que en el otro computador donde estaba trabajando con Revit 2020, después me di cuenta que no tengo Project, ¿sí? Entonces me tocó ahora pasarme aquí a este computador donde tengo el Revit que van a ver ahora más adelante, es 2019, creo que el Navisworks también es 2019 y este proyecto que es 2016, ¿sí? Pero digamos más allá de los cambios ligeros que tenga que hacer y que hay entre, o las diferencias que hay entre una versión y otra, pues la filosofía sigue siendo la misma, ¿sí? Y la verdad muchas veces me preguntan de compatibilidades, que oiga, ¿qué pasa si abro un archivo de tal versión posterior a la que salió? Y no sé porque yo trabajo, normalmente trato de trabajar con softwares del mismo año, ¿sí? Porque, por ejemplo, Revit, si usted trabaja en 2020 y después lo quiere convertir a 2019, no es como en un software de la casa Office que le permite guardar en versiones anteriores, sino ahí lo que le toca hacer es guardar una vaina que se llama un archivo IFC, ¿sí? Que es como el lenguaje universal mediante el cual se comunican otros softwares, ¿sí? Y ese archivo IFC, pues uno lo puede hacer en YouTube, hay tutoriales, pero a mí me cuesta particularmente porque los modelos no quedan igual, se pierden algunas propiedades y demás. Entonces yo trato de trabajar en una misma versión. En este caso que me tocó cambiarme de versión, pues le hice algunos ajustes al modelo que tenía. Pero ustedes si están trabajando en la misma versión no van a tener ningún inconveniente, sigan los mismos pasos. Entonces muchachos, de fondo deben estar viendo el archivo Project, ¿sí? Un pantallazo, digamos, de Project. Siempre le digo a los estudiantes que pues Project debe ser muy intuitivo para ustedes porque es de la casa Office, ¿sí? Y pues uno de alguna manera ya ha entendido cómo es la filosofía de Office. Aquí voy a ir directamente al grano sobre lo que ustedes deben hacer. Project tiene aquí una serie de pestañas, ¿sí? Que básicamente es para montar cronogramas. Yo no me voy a poner a entrar en ese detalle, vuelvo y les digo, si quieren ahora les envío el link del otro video de Project. Voy a ir aquí muy al grano. Lo primero, muchachos, que sugiero que hagan una vez abran Project es que vayan aquí a nuevas tareas y pongan programadas automáticamente. Eso con un objetivo y es que Project, digamos que dándole los 3 pasos que ya les he dicho, que uno coloque la actividad, que coloque la predecesora y que coloque la duración, él le programe ya toda. Entonces lo primero es que vayan ahí. Si lo colocan manual, entonces si usted le mueve algo, usted le puede mover fechas y él le cambia duraciones. Digamos que aquí la idea es que usted mantenga fijas esos 3 parámetros, actividades, precedencias y duraciones. Entonces ya ahí se lo va a programar automáticamente. Lo otro que yo normalmente hago es que voy a proyecto y aquí cambio el tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces, Project en esta opción le permite a usted crear un calendario específico para usted. Él trae por defecto estos 3, un calendario estándar, un calendario para trabajar de noche y un calendario para 24 horas. El estándar es muy parecido a lo que, digamos, a lo que nosotros tenemos. Ustedes seguramente uno lo que querrá es, por ejemplo, ponerle festivos, cambiar horarios de trabajo y eso, ¿sí? Lo puede hacer ahí, por ejemplo, una parte lo puede hacer aquí y otra parte lo puede hacer aquí mediante opciones para que ustedes después lo cacharreen. En este caso, solo me interesa que vean cómo se crea un nuevo calendario. Entonces voy a darle crear calendario, ¿sí? Voy a cambiar aquí el crear calendario. Le digo, oiga, créeme un calendario que se llame Proyecto Edificio de las Américas.
Y hágamelo a partir del estándar. Le podría decir que a partir del de 24 horas o que a partir del de la noche. Le voy a decir que del estándar. Proyecto Edificio Las Américas. Listo, y le doy a aceptar. Entonces, fíjense que él ya aquí le aparece a uno el calendario Proyecto Edificio Las Américas. Si quisiera poner aquí festivos, entonces voy a poner uno cualquiera. Voy a decir que el 24 es festivo. Listo. Le coloco aquí día de... ¿Qué día podría haber? Día fiesta 1. ¿Sí? Después me cambio acá y él ya me dijo que ese es una excepción al calendario, o sea, es un festivo que es del 24 de abril al 24 de abril. Es decir, que el 24 de abril no se trabaja. Pueden cacharrear, ir y mirar, definir semanas laborales aquí, definir en opciones otra configuración. Después lo miran en detalle en el otro video. Por el momento aquí me interesa ir muy al grano y decir que creé un calendario para mi proyecto y se llama Proyecto Edificio Las Américas. ¿Listo? Luego, a mí me interesa pues ir siempre a información del proyecto. Entonces, en información del proyecto, uno le dice básicamente cuándo comienza, ¿sí? A partir de cuándo quiero que me programe, me haga la programación. Él también le ofrece aquí para que uno programe hacia atrás, es decir, si uno quisiera más bien llegar a una fecha, uno le puede poner la fecha en la que necesita que el proyecto se termine y él le hace la programación indicándole cuándo debe arrancar, ¿sí? Entonces también para que lo tengan en cuenta. Yo le voy a decir que me programe de inicio, o sea, desde un inicio que yo le defino en adelante. Le voy a decir aquí que me lo ponga arrancando el lunes 13 de abril, ¿sí? Y le digo de una vez acá en calendario, le digo, oiga, trabájeme con el calendario que ahorita creé, que es el calendario Proyecto Edificio de las Américas. ¿Listo? También me gusta normalmente aquí darle clic derecho en esta escala, ¿sí? En escala temporal. Y acá en periodo no laborable decirle, oiga, colóqueme el periodo no laborable con este sombreado, con este color. Y eso es para el calendario Proyecto Edificio de las Américas, que es el calendario del proyecto. Y le doy a aceptar. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el 24 de abril, que es por acá, el 24 de abril, que es este, ya me apareció aquí como festivo. ¿Sí? Eso solo para que lo señale. Y listo, muchachos. No necesito ahí que hagan nada más. Con eso, después ustedes cacharrean, harán un curso en Project, pero eso es lo que me interesa hasta este momento. ¿Me siguen? Listo. Luego lo que sigue es, bueno, uno por acá, mire, por aquí hay opción de EDT. Una de las cosas que este proyecto no tiene, no sé si los futuros, si los de versiones posteriores tendrán, no lo he visto, es que, por ejemplo, Project no le saca una EDT a uno bonita como uno la quiere ver, que es la EDT que parece un organigrama. Esa forma no se la saca. Él se la deja crear a uno mediante numeraciones, le deja definir a uno el código. Entonces uno le dice, oiga, hágame una secuencia de números y sepáremelos por puntos. ¿Sí? Si uno le da esta opción, él empieza a entenderle a uno que el proyecto va a ser el número 1 y que los paquetes de trabajo hijos del proyecto van a ser 1 punto, el separador es punto, entonces 1.1. El segundo hijito va a ser 1.2. El tercer hijito será 1.3. Es decir, no le hace el gráfico, pero sí le tiene mediante un código de EDT, le crea la estructura de EDT. ¿Sí? Yo en este caso no lo voy a hacer mediante EDT. Voy a meter las actividades. Es decir, asuman que ustedes ya hicieron por allá el tema de la EDT, la crearon y van a empezar a desglosar un paquete de trabajo. Lo que yo voy a empezar a desglosar es un paquete de trabajo. ¿Listo? Entonces, de nuevo, supongamos que el paquete de trabajo se llama cimentación. O sea, solo voy a hacer un pedacito, el resto está hecho, pero me voy a imaginar que estoy armando un pedacito. Entonces, cimentación. Ese es el paquete de trabajo. Entonces, en cimentación yo coloco, a ver, replanteo, localización y replanteo va a ser una actividad. La otra entonces va a ser excavación manual. La otra entonces va a ser solados.
Y así. Entonces aquí puede estar la actividad A, B, C, D. Fíjense que hasta ahí, muchachos, lo único que hicieron fue que metieron actividades. O sea, el proceso número 1 del PMBOK, identificar las actividades. ¿Listo? Si uno quiere señalar que, ojo, que estas actividades son hijas de este paquete de trabajo, se va aquí en tarea y le dice que haga una sangría, que aplique una tabulación, ¿sí? Y él inmediatamente entiende que como estas están tabuladas, son hijas de esta. Y por ende ya le hará estimación ascendente. ¿Eso qué significa? Que si yo aquí le pongo 5 días, él me dice ya que este paquete de trabajo dura 5 días. Mire, todo este paquete de trabajo, que es esta línea, me durará 5 días. Eso es lo que yo llamo estimación ascendente. ¿Me siguen hasta ahí? Listo, perfecto. Luego, entonces acá lo único que hicieron fue identificar las actividades. Luego vamos a predecesoras. En la columna predecesoras se ejecuta la segunda función de lo que les he explicado, el segundo proceso más bien, que se llama secuenciar las actividades. Entonces, ¿cómo se hace con el código que les dije allá en la diapositiva? Uno tiene que decir, a ver, supongamos que la excavación manual depende de la localización y replanteo. Entonces, lo que le digo acá es, oiga, la actividad 3, relaciónemela con la actividad 2. Listo, 2. En una relación fin-comienzo. Es decir, 2 arrancará después de que haya terminado, 3 arrancará, 3 que es la excavación manual, arrancará después de que haya terminado localización y replanteo. ¿Listo? Si yo le pongo solo así, miren lo que él me modela. Que 3 arranca después de que haya terminado 2. Y fíjense que me le quita el FC, porque él el FC, o sea, por defecto, si no tiene FC, él lo entiende como un FC. ¿Listo? Ahora, si quiero hacer adelantos o atraso, entonces le digo, venga, quiero que sea una relación fin-comienzo, pero que me arranque 2 días antes. ¿Sí? Entonces, mire, él ya me mantiene la misma relación que es fin-comienzo, pero en vez de arrancar acá, me la trajo un día y me la trajo 2 días. O si la quiero atrasar, entonces con el signo más 2 días. ¿Listo? Entonces acá colocan todas las precedencias. Entonces le voy a decir a esta que la predecesora es 3, a este que es 4, a este que es 5, a este que es 6, a este que es 7. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Ahora, es probable, ¿sí? Nos faltan las duraciones, ¿no? Las duraciones. Entonces ya ustedes también tendrían por allá las duraciones calculadas. Entonces aquí le voy a meter duraciones arbitrarias, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Fíjense que se me salió de la pantalla el cronograma. Aquí con clic derecho le puedo decir zoom y le digo ajustemelo al proyecto completo. Entonces él me cuadra un zoom para que yo pueda ver todo el proyecto. ¿Listo? Me lo escala para que yo lo pueda ver. Ojo que recuerden que cuando uno identificaba actividades, de una vez identificaba ítems, ¿sí? Entonces, por ejemplo, identificaba hitos. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener un hito que se llame fin cimentación. Fin cimentación, ¿sí? ¿Cómo lo creé? Como si fuera una actividad adicional, una actividad cualquiera. ¿Cómo reconoce él que es un hito? Le coloco aquí que la duración es 0 días y me crea este rombito. 0 días es un hito. O la otra forma de crearlo, voy a eliminar esa forma. La otra forma de crearlo es que me paro acá, voy acá en el panel, ¿sí? En tarea, le digo hito, él ya me le pone 0 días y aquí lo que hago es escribir el nombre. Entonces, fin cimentación, ¿sí? Fin cimentación. Y le digo que la cimentación estará terminada cuando se haya terminado en la actividad 8.
¿Listo? Entonces ya me quedó por aquí el fin de la cimentación. Si quisiera una que se llame inicio cimentación como hito, entonces por acá una que se llame inicio cimentación como hito. ¿Listo? Y entonces sería esta. Y este 3 me dependería de 2. ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? Perfecto. Eso, digamos, de manera muy rápida, es lo que uno debiese hacer. Después, aquí voy a hacer solo un comentario. Por aquí en proyecto hay una vaina que se llama establecer línea base. ¿Sí? Project funciona con el mismo modelo del PMI. ¿Sí? Es americano también. Entonces aquí si usted va y le da a establecer línea base, guarda una línea base, usted le pone un nombre, puede ser línea base o línea base 1 o así, la establece y él ya le deja guardado esto como un parámetro de medición del desempeño en adelante. Listo, eso solo lo quiero comentar para, digamos, para más adelante retomarlo, porque más adelante pues haremos medición de indicadores mediante valor ganado. En este caso, le voy a dar borrar línea base, la voy a borrar. ¿Listo? Muchachos, esto es lo que ustedes deben hacer más otra cosa que requiero, pero aquí voy a cortar la explicación de Project y voy a pasar a un Project en el que yo ya hice la tarea juicioso, ya hice una serie de tareas juiciosos de meter actividades alineadas con mi modelo de Revit. ¿Listo? Entonces voy a cerrar este y voy a abrir otro y ahorita, digamos, lo creé siguiendo esta misma serie de pasos y lo voy a tomar desde allá donde lo tengo para hacer otros pasos que me faltan para tenerlo listo y poder ahí sí pensar en que lo unimos con el modelo en Revit a través de Navisworks. ¿Listo? Entonces voy a cerrar este. Le voy a decir que no. Aquí le voy a decir abrir. Por aquí tengo ya un... voy a abrir archivo en Project para clase 7. Listo, entonces muchachos, yo hice lo siguiente y es bien importante que me entiendan qué hice. Voy a ir a mi Excel un momento. Miren este Excel. Este Excel solo para darles claridad a ustedes. Fui a mi modelo en Revit, ¿sí? E identifiqué los elementos que yo tengo en mi modelo. Les voy a mostrar aquí el modelo con el que al final voy a trabajar para la modelación 4D, ¿sí? Es este modelo. ¿Sí lo están viendo? Listo. Yo solo voy a trabajar eso, hasta ahí, es decir, estructura, no más, no más. Eso es todo lo que pretendo que miren, la filosofía es la misma. Entonces, ojo que no olviden que a ustedes en las clases anteriores les expliqué que deberían, si yo señalo aquí un elemento y me voy a propiedades, ese elemento debe tener creado un parámetro compartido que se llama ID. Cada elemento debe tener un parámetro compartido que se llama ID. En el caso de los ciclópeos 1, en el caso de las zapatas, entonces le puse a todas las zapatas 3, en el caso de las vigas, entonces les puse el ID 2, ¿sí? A todos los elementos les asigné un ID. En los videos anteriores les expliqué cómo era eso. ¿Listo? Entonces, en este cuadro Excel, lo que tengo básicamente es cada uno de los elementos que conforman mi modelo. Aquí los traduje como en actividades, ¿sí? Es decir, aquí es el elemento ciclopio, entonces la actividad en Project se va a llamar es vaciado zapatas de ciclopio, ¿sí? Y está asociada a este elemento. Vaciado vigas de cimentación.
Y así, aquí lo traduje como actividad. Y aquí dejé el ID, ¿sí? El ID, solo para, esto no se debe hacer siempre, solo para, digamos, para en este caso poderles explicar a ustedes qué hice. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Entonces, ahora lo que voy a hacer en el proyecto que abrí, mire, este es el proyecto que abrí, que sencillamente, si ustedes miran, lo que tiene es una serie de actividades. Ojo, por ejemplo, aquí está inicio, está preliminares, está replanteo. Cuando uno, por ejemplo, habla de inicio, preliminares o replanteo, esto no representa ningún elemento en mi modelo. No importa. Navisworks, si encuentra una actividad y no encuentra contra qué cruzarla, ¿sí? No le pone problema ni nada, sencillamente no se la empareja. Entonces, fíjese que aquí hay más actividades que elementos, ¿sí? Porque hay actividades que, por ejemplo, por ser un modelo sencillo, pues yo no represento allá. ¿Listo? Pero lo que quiero decir es que si una línea aquí no tiene contra qué ser emparejado allá, no se afanen, ¿sí? No se afanen, no hay problema. Espérenme. Listo, de nuevo. Entonces acá tengo, ¿sí? Les decía ahorita que no estaba bien, no estaban viendo, qué pena. Les decía que aquí lo que tengo es un proyecto que creé siguiendo los mismos pasos que ya les dije. Meter las actividades, secuenciarlas y estimar la duración, poner la duración. Le digo que yo tengo pues más actividades. Por ejemplo, tengo un hito que se llama inicio, tengo una actividad que se llama preliminares, tengo una actividad que se llama replanteo, y estas actividades por lo menos no tengo contra qué cruzarlas en mi modelo, porque en mi modelo no hay ningún objeto que me represente los preliminares, ¿sí? Alguien podría hacer, por ejemplo, un cerramiento y entonces lo ata a los preliminares, algo de ese estilo. Yo no lo tengo, pero no se preocupen. Después, si Navis no encuentra esto contra qué cruzarlo, no pasa nada, no lo cruza y ya, pero no aparece error ni nada. ¿Me siguen? Listo. A partir de ahí, entonces voy a seguir avanzando. ¿Cómo voy a seguir avanzando? Necesito que en el project me creen insertar columna, ¿sí? Le pongan, después de predecesoras, clic derecho, insertar columna. En insertar columna van a insertar la columna, una columna que se llame texto 1. Texto 1, ¿sí? Y en el texto 1 vamos a poner una de las descripciones que necesita el modelo en Navisworks. ¿Listo? Y en la columna, en la otra columna, vamos a insertar otra que se llame insertar columna texto 2. Texto 2. ¿Sí? O sea, creé dos columnas, texto 1 y texto 2. Esta texto 1 es porque cuando los meta en Navisworks necesito que Navisworks tiene como dos opciones. Una es que es construcción y la otra creo que se llama demoler. Es decir, él al final lo que va a hacer cuando yo le coloque que una actividad es construcción es que me aparece primero borrosita y luego se me materializa. Si le coloco demoler es al revés, me aparece, luego se empieza a decolorar y luego desaparece. O sea, porque también me permite modelar no solo que estoy construyendo, sino me permite incluso modelar demoliciones o algo de ese estilo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me entienden lo que trato de decir? Entonces, él eso me lo lee mediante una palabra. La palabra que yo voy a utilizar aquí es construcción, ¿sí? Esa es la palabra predefinida. Si Navisworks está en español, ¿sí? Si Navisworks está en español. Si está en inglés, creo que es construct, ¿sí? Ahora más tarde, o en el próximo video, no sé si alcance, les muestro cómo averiguan cuál es la palabra que tiene su Navisworks ahí definida. ¿Listo? Y la alargan, porque en lo que yo voy a modelar, todo es que se va a construir. Entonces le pongo construcción. En la columna texto 2, ¿sí? En la columna texto 2, lo que voy a meter son los IDs. ¿Listo? Los IDs cruzados contra cada elemento. Entonces lo que voy a hacer es que los voy a copiar de Excel, ¿sí? Me los voy a traer copiados de Excel.
Entonces, aquí ustedes no lo están viendo porque les tengo compartida solo la pantalla de Project, pero lo que estoy haciendo es yendo al Excel, darle Control C, ¿sí? Y vengo acá a texto 2 y desde vaciado de zapatas de ciclopio, que es el primer elemento que yo tengo, voy a copiar ese ID. Lo voy a copiar. Entonces lo que me trajo fue los numeritos, es decir, aquí me está diciendo que el ID 1 corresponde a la actividad vaciado de zapatas ciclopio, ¿sí? Que el ID 2 me corresponde a la actividad vaciado de vigas de cimentación. Y listo, no es más, no es más. Luis, ahora más adelante en Navisworks le muestro dónde están las palabras. Usted lo que debe asegurar es que usa la misma palabra que tiene allá, ¿listo? Y listo, muchachos, eso es. Entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar archivo, ¿sí? Guardar como, examinar, y aquí voy a guardar ese archivo. Entonces lo voy a llamar gerencia de proyectos de construcción. Aquí lo tengo, curso gratuito, caso práctico, archivos desarrollados. Entonces archivo en project clase 7. Y aquí, muchachos, ojo, le van a dar que guardarlo como Microsoft Project 2007. Porque, digamos, una de las dificultades que tiene esto es que solo acepta, creo que Project 2007 a 2013, ¿sí? Y algunas veces, si no está digamos, en esos tipos de Project, no lo lee. Entonces lo van a dar guardar como Project 2007. Y le voy a dar guardar. ¿Listo? Y ya, guardé ese archivo. Y por el momento voy a cerrar este proyecto. No voy a seguir trabajando sobre él. ¿Listo? ¿Desea guardar los cambios? Sí. Dice, ¿desea guardarlo con el formato de Microsoft Project 2016? No, necesito guardarlo como 2007. Y listo, salgo de ahí. ¿Listo, muchachos? Voy a volver en este momento. Voy a volver en este momento al modelo en Revit. Por favor, confírmenme que ahí están viendo el modelo en Revit. Listo. Aquí ya ustedes, ojo que ya tienen que tener un modelo, ya lo tienen que tener con los parámetros compartidos. Ahora lo que van a hacer, muchachos, es que aquí van a ir a archivo, exportar, ¿sí? Y en exportar le van a dar que Navisworks. Y van a crear, aquí voy a crear yo uno que se llame archivo Revit clase 7, grupo A. Y por aquí en configuración de Navisworks, ¿sí? Se van a asegurar que estén como definidos unos chulitos ahí básicos. Entonces estos tres primeros normalmente yo los dejo vacíos. Aquí que me convierta habitación en atributo, aquí convertir ID de elementos, convertir luces, aquí que me convierta todos los parámetros del elemento, que me convierta piezas de construcción, propiedades del elemento, que coordenadas compartidas, aquí en exportar, que me exporte la vista actual. Asegúrense sobre todo de estos 6 primeros. El resto creo que están definidos como viene de fábrica el Navis. ¿Sí? Le van a dar a aceptar y le van a dar guardar. Listo, están convirtiendo el modelo de Revit de ustedes a un formato Navisworks. ¿Listo? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, de nuevo. Listo, ahí están viendo. Voy a ver de nuevo. Voy a tratar de mostrarlo de nuevo ahí.
Me van diciendo si lo ven, por favor. Pero cambio aquí el tipo de... Voy a compartir mi pantalla para que se vea mejor. De nuevo, archivo, ¿sí? Exportar Navisworks. Díganme si ahí están viendo la pantalla. Listo. Entonces vienen acá, en este caso yo acabé de guardar este, le doy este nombre como lo quiero guardar y le doy aquí configuración de Navisworks. ¿Sí? Aquí abajo configuración de Navisworks. ¿Mm? Y acá lo que les decía es que pues aseguren que tenga esta misma configuración. Sobre todo miren las 6 primeras casillas. Los 3 primeros no los dejen chuleados, los 3 siguientes sí. Y de resto lo dejan todo igual. Dan a aceptar. ¿Sí? Espérenme que me salí. Dan a aceptar y le dan guardar. Ya. Aquí me aparece que si quiero reemplazarlo porque es que acabé de crearlo. Y aquí empieza a transformarse. ¿Listo? Ya ahí lo que hicieron fue crear un archivo Navisworks, un archivo en versión NWC. El Revit, no, espero no volver a utilizarlo, lo voy a cerrar el Revit. Denme un minuto mientras cierra. ¿Listo? Voy a ir ahora aquí a abrir Navisworks. ¿Sí? Navisworks que, digamos, la aplicación se llama como Navisworks Manage 2019, entonces es esta que dice aquí Manage. Le voy a dar clic y se me va a empezar ahí a abrir la aplicación que se llama Navisworks Manage. Hasta ahí donde voy, ¿me siguen, muchachos? Listo, ahí se debe estar abriendo. Vamos a esperar y a tener un poquito de paciencia. Ahí se está abriendo ahí de fondo. Digamos que esta herramienta que ya ustedes están viendo de fondo, ¿sí? Sencillamente es un visor, ¿sí? Y de igual manera, la invitación es para que lo exploren, ¿sí? Porque yo aquí pues voy a mirar lo básico, pero este es un visor. Aquí en este caso, lo que voy a hacer es que voy a abrir un archivo de Navisworks, ¿sí? En este caso voy a abrir el Revit 2019, clase 7, grupo A, que fue el que acabamos de crear nosotros. Y me va a aparecer el modelo que nosotros, digamos, que creamos. Como es un visor, digamos que algunos acabados aquí se ven de mejor calidad y tiene como otra serie de propiedades y otra serie de propiedades. Entonces uno tiene aquí pues un menú de inicio, un menú de punto de vista, ¿sí? Para guardar puntos de vista. Entonces, por ejemplo, yo quiero guardar este punto de vista. Miren que aquí me guardó en la parte derecha, me guardó, digamos, una vista. Si yo le doy clic allá, supongamos que yo muevo esto, lo cambio de vista, si le doy clic allá, me devuelve a la vista que tenía. Entonces acá le puedo guardar otro punto de vista, guardar punto de vista. Entonces ya sería vista 2. Entonces si quiero ir a la vista 1, está en la vista 1, está en la vista 2. Si quisiera, por ejemplo, otra vista por aquí, vista 3, ¿sí? Entonces guardar punto de vista, vista 3. Y me permite incluso crear animaciones con esas vistas. ¿Sí? Entonces, insertar. Aquí voy a colocar, le di clic derecho y le digo agregar animación. Me creó una animación, me creó esto aquí que se llama animación.
voy con la vista 1, vista 2, vista 3, la jalo a animación y por ejemplo ahí tengo una animación, le voy a dar play acá. La animación está de pronto muy lenta, entonces le voy a colocar aquí clic derecho, editar, le voy a decir que no me dure 80 segundos sino 30 segundos. Vuelvo y me paro aquí y le doy play. ¿Listo? Ahora, muchachos, digamos que lo que sigue es que nosotros, pues esta herramienta, la invitación es para que ustedes la conozcan, la cacharren y demás. Aquí, en la parte superior, esta herramienta tiene una opción que se llama el Timeliner. ¿Sí? Timeliner. Ese Timeliner, si ustedes le dan clic ahí, les abre esta pantallita. Y ese timeliner es más o menos, ¿sí? Como un project, ¿sí? Aquí se les puede abrir como un project. Fíjense que tiene nombre, estado, inicio planeado, fin planeado y demás. Lo siguiente que vamos a hacer acá, entonces, es en orígenes de datos, le vamos a dar clic en añadir, ¿sí? Y en añadir le vamos a dar Microsoft Project 2007 a 2013, ¿sí? Bueno, primero vamos a buscar los elementos. Primero vamos a buscar los elementos en este caso, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. O sea, cada uno de estos elementos tiene un ID, ¿sí? Entonces vamos a buscarlos por ID. Van a darle aquí en la parte superior buscar elementos. Buscar elementos. ¿Mm? Y aquí le van a decir que por categoría busquen, por elemento, perdón. Espérenme si es por elemento o por componente. Por componente. Aquí le van a dar que por componente me busque una propiedad que se llama ID. ¿Sí? ID. O sea, en el modelo, ¿sí? Para cada componente me busque una propiedad que se llama ID. Que recuerden que esta fue la propiedad que creamos en el Revit que distingue a cada conjunto de elementos, que es una línea específica en el proyecto. Y aquí le van a dar igual, ¿sí? Y le van a dar igual, por ejemplo, a valor 1. Entonces voy a buscar los elementos que tengan un ID igual a 1. Les digo buscar todo y aquí me señala los que tienen un ID igual a 1. Por aquí en una cosa que se llama árbol de selección, le digo guardar selección. ¿Sí? Y él me crea esta ventanita. Le voy a decir que esos son los elementos 1. ¿Sí? Y luego le doy que me busque los elementos 2. Buscar siguiente, buscar todo, perdón. Me va a señalar los elementos que tienen ID 2. Le voy a decir que me guarde la selección y le voy a poner selección, que ese es en el conjunto 2. Y así, muchachos, hasta que barran todos los elementos de su modelo Navisworks. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, vamos el día de hoy a dejar hasta ahí. ¿Sí? La idea es que ustedes con su modelo busquen, si yo tengo, por ejemplo, en mi caso 21 elementos, la idea sería que busque los 21 conjuntos. Y en la próxima clase lo que vamos a hacer es unirlos ya con el proyecto y ver una simulación constructiva. ¿Sí? Escucho si hay alguna pregunta, observación, comentario puntual.
Santiago, voy a escribirle ahí los datos de Sebastián Leuro, ¿sí? Él fue quien muy amablemente se comprometió, digamos, a ayudarnos. Ya le estoy enviando el celular. 321-363. Listo, muchachos. Para todos, muchísimas gracias por su asistencia. Entonces nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes, creo que es la clase con ustedes. ¿Sí? Que estén muy bien. O el próximo lunes, no recuerdo. Milena les estará avisando al chat grupal. ¿Listo? Un gran abrazo para todos, que estén muy bien.